Todos conocemos a las frutas del diablo. Son estos objetos místicos de One Piece que cuando son consumidos otorgan algún poder. Son tan variadas las capacidades que otorgan que resulta muy difícil pensar en un mecanismo que las gobierne a todas ellas. Pero tal mecanismo existe, y Eiichiro Oda nos ha estado dando pistas de eso. Vegapunk sabe esta verdad a medias, pero a continuación vamos a adelantarnos al científico más grande del mundo y descubriremos el verdadero misterio detrás de las frutas del diablo. Voy a tener que hablar de algo en particular que aún no sale en el manga, así que voy a dar el aviso de spoiler de una vez. Para el video de hoy, quiero centrarme enteramente en las frutas en sí. Por el momento no hablemos de usuarios, solo de frutas. Hay mucho que decir de ellas y creo que debemos empezar por ahí. Las frutas del diablo tienen un algo adentro. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Bueno, ese es el misterio que vamos a investigar. Pero lo que todos los espectadores de One Piece sabemos es que hay algo dentro de las frutas. Se nos ha representado como esta espiral con alas, como si fuera una pequeña alma o algo así. Independientemente del origen de este algo misterioso, nosotros podemos describir ciertas características interesantes que tiene cuando está dentro de una fruta del diablo. Y podemos empezar por ahí, en que se deposita en una fruta del diablo. Una vez que está ahí dentro, se distribuye por toda la fruta. Sabemos esto porque el poder se puede ganar comiendo cualquier parte de ella, por más pequeña que sea, y sin importar qué parte en específico se consuma. De hecho, el Gorosei J. García Saturn nos hizo el favor de hacer un experimento, en donde demostró que un extracto de fruta contiene también ese algo misterioso. Un extracto no es más que una solución que contiene algunas de las moléculas del producto original. Por ejemplo, un extracto de vainilla es un líquido en el que se han diluido moléculas de los granos de vainilla que proporcionan su sabor característico. De la misma forma, el extracto de fruta del diablo tiene moléculas de la fruta, que son capaces de dar poderes. Cuando alguien toma el extracto, la fruta queda inservible y de eso hablaremos más tarde. Pero por el momento podemos decir con mucha seguridad que el poder, ese algo, esa espiral con alas, si lo queremos ver así, se distribuye por todas partes y de manera uniforme. Cada molécula de la fruta está impregnada de esta entidad misteriosa y cada una de ellas es suficiente para dar el poder. Además hay dos detalles más. Esta entidad misteriosa tiene un efecto en la fruta, la cambia de forma y de color. Esto lo supimos en Punk Hazard la única vez que hemos presenciado el nacimiento de una fruta del diablo. La Sala Salanomi modelo ajolote es una manzana color azul con espirales que se formó a partir de una manzana común y corriente. Así que esta cosa especial tiene un efecto en la apariencia de una fruta. Pero claro, nada como el efecto que tiene en un usuario, pues la fruta no manifiesta poderes ni nada por el estilo. El otro detalle es que la fruta emite un campo de fuerza. Kaku lo describió en el arco de Enies Lobby como si fuera una fuerza gravitacional. De manera que podemos decir que este algo tiene la propiedad de generar un campo alrededor de sí mismo. Si lo pensamos bien, podríamos equivalerlo entonces a cosas del mundo real que generan campos de fuerza alrededor de sí mismos. La gravedad es algo así, una masa curva el espacio-tiempo y genera lo que describimos como un campo gravitacional. En electricidad, una carga genera un campo eléctrico alrededor de sí misma. Así que nosotros podríamos pensar que tal vez ese algo que las frutas tienen le confiere a la fruta una propiedad especial, así como la carga o la masa. Pero por supuesto, estamos hablando de algo distinto. Ahora vamos a esta noción interesante. Este algo especial que tienen las frutas del diablo se distribuye por todas partes de la fruta. Aunque no hemos visto lo siguiente en One Piece, yo creo que es verdad. Imaginemos que cortamos la fruta en muchos fragmentos pequeños y luego los transportamos a muchas partes del mundo, es más, del universo. De pronto, hay fragmentos de una sola fruta del diablo por todas partes. Yo creo que en ese estado, cada fragmento bien puede otorgar el poder a quien lo consuma. A pesar de la distancia, de alguna manera, todos estos fragmentos saben, entre comillas, que aún nadie ha consumido ninguno. Pero en el momento en el que alguien come uno, en ese preciso instante, todos los demás fragmentos se vuelven inservibles. El algo desaparece de todas las partes de la fruta
y ahora está en el usuario. ¿Cómo fue eso posible? ¿Es magia? Bueno, resulta que esta clase de fenómenos no son solo parte del terreno de la ficción de One Piece. En la vida real, esto es básicamente uno de los fundamentos de la física cuántica. Y tal vez esa es la clave para entender las frutas del diablo. ¿Oda lo sabe? Probablemente, y a continuación me explico. Seguramente alguna vez habrás escuchado de esto de la dualidad onda-partícula, aunque tal vez no sepas exactamente de dónde viene la idea. No te preocupes, porque ahora lo voy a explicar de forma muy general. Verás, en mecánica clásica tenemos cosas que son ondas o que son partículas. Una forma sencilla de entenderlo es así. Una partícula es básicamente un objeto definido. Una pelota, un dado, una moneda. Es una cosa que existe de forma delimitada en el espacio. Si por ejemplo tú cierras los ojos y alguien te arroja una partícula en el brazo, tú puedes sentir el golpe de esa partícula en una parte muy concreta de tu cuerpo. Una onda es diferente. Vamos a poner este ejemplo. Si tú cierras los ojos y el viento pasa por tu cuerpo, no lo sientes en un lugar concreto, localizado, sino en todo tu cuerpo. Una onda es un fenómeno que resulta de una perturbación y se propaga como si fuera un algo especial. El sonido es una perturbación en un medio como es el aire, por ejemplo. Si nosotros arrojamos una piedra al agua, veremos cómo se forma una onda que se propaga circularmente desde el punto donde arrojamos la piedra. La onda no está en un solo lugar, se dispersa por todas partes en un medio, cambia a lo largo del espacio y del tiempo. Y el medio puede ser aire o puede ser agua, aunque no todas las ondas necesitan un medio. Tal es el caso de la luz. La luz tiene características que hacen que se comporte como una onda, una perturbación que se propaga hacia todas partes. Lo más raro es que también puede tener propiedades como de una partícula, y eso es muy raro. ¿Se imaginan que tuvieran una pelota que al mismo tiempo que es una pelota, también es algo que está en todos lados? Cuando tú la estás viendo, es una pelota, pero si cierras los ojos, está en todas partes. Eso no tiene mucho sentido, pero así son las cosas. Y un científico llamado Luis Víctor de Broglie descubrió que no solo la luz tiene esa característica, sino también los electrones que forman átomos. La materia, dicho de otra manera. Vivimos rodeados de cosas que son pelotas, pero también son olas, que están en todas partes, pero a veces están en una sola. Y eso es muy loco. No lo vemos en nuestra vida diaria porque esta dualidad existe a nivel cuántico. Pero acá es parecido al asunto del poder de las frutas del diablo, que está en toda la fruta, pero si comes una parte, de pronto solo está en el fragmento que te comiste. ¿Por qué sucede? ¿Quién sabe? Es un gran misterio de nuestro mundo y también en el de One Piece. Pero sucede. Le llamamos dualidad onda-partícula a esta propiedad que tienen los objetos descritos por la física cuántica de comportarse como una u otra cosa dependiendo del experimento que se realiza. Cuando un objeto cuántico se comporta como una onda, podemos describirlo con una ecuación que se conoce como función de onda, que nos dice la probabilidad de que el objeto esté en una u otra parte si llegamos a hacer un experimento que lo mida como partícula. Pero mientras no hagamos esa medición, podemos pensar que esta entidad cuántica está en todas partes, se extiende a lo largo de la realidad. Y cuando lo medimos y lo encontramos en algún lado, ahora sí se comporta como partícula. Y la función de onda colapsa en un solo punto, que es en donde está la partícula. ¿Les suena parecido a algo? El poder de la fruta del diablo es similar. Mientras nadie coma la fruta, ese poder parece estar en todos lados, en cada molécula, pero dentro de la fruta, en cada parte de ella, por pequeña que sea. Pero de pronto, cuando alguien le da una probada a alguna de esas partes de la fruta, ese algo misterioso colapsa. Ya no está en todos lados, solo está dentro de la persona que comió ese fragmento. Si nuestro mundo tiene esta dualidad onda-partícula como característica de los objetos cuánticos, fotones, electrones, quarks y demás partículas fundamentales, entonces el algo de las frutas ¿será algo así? ¿Será una partícula fundamental? Yo creo que es probable que sí.
Y eso es muy curioso. Resulta que si pensamos en que el origen del fenómeno de las frutas del diablo y sus consecuencias viene de una partícula cuántica fundamental, podemos explicar todo con relativa facilidad. Hasta ahora no he hablado para nada de usuarios de fruta ni de sus poderes, solo de la fruta en sí y de sus propiedades. Hay que notar algo. Es muy diferente cómo se comporta esa esencia de la fruta del diablo dentro de la fruta y dentro del usuario. En una fruta solo la hace tener espirales y un color característico y genera ese campo que Kaku describe como una especie de gravedad, pero no le da poderes a la fruta. Así que ¿por qué a un usuario sí? La respuesta quizá es que hay algo en los usuarios que en las frutas no, que interactúa con el poder y hace que funcione diferente. Si pensamos en términos de partículas cuánticas fundamentales, podemos pensar que la partícula del poder de fruta del diablo interactúa con otra cosa similar dentro de las personas o animales, y esa interacción ocasiona, ahora sí, los poderes que vemos. Tal vez en este momento pienses en qué hay con los objetos que son usuarios, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Por el momento, en lo que quiero enfatizar son dos cosas especiales. Una es que si el poder de una fruta del diablo proviene de una partícula fundamental, resulta que tiene enormes implicaciones. Todas las partículas fundamentales están asociadas a un campo cuántico. Esa es básicamente la premisa de lo que se le llama teoría de campos cuánticos. Y le llamamos partícula fundamental a una perturbación en ese campo. Por ejemplo, el fotón es una perturbación en el campo electromagnético. Tal vez te preguntabas por qué a los diferentes colores de luz que podemos ver le suelen decir la región visible del espectro electromagnético. Bueno, de ahí viene. La particularidad de los campos cuánticos es que básicamente se extienden al infinito en toda la realidad. Todos los fotones provienen del campo electromagnético, no es que haya varios campos, hay uno solo que permea toda la realidad. Siendo así, entonces hay un campo cuya perturbación resulta en ese poder de las frutas del diablo. Eso es interesante, pues este campo estaría por todas partes, y eso coincide con la idea de la energía de Vegapunk. Esta idea de que hay algo que está en todos lados, que si pudiera ser convertido en energía útil, solucionaría el problema de los recursos de las sociedades. Pero él no ha logrado poder usarlo. ¿Por qué? Bueno, porque para eso habría que entender dos cosas a la perfección. ¿Qué es el poder de una fruta del diablo? ¿Y por qué solo se manifiesta al interactuar con un ser vivo, con un usuario? ¿Qué tienen los seres vivos que les permite aprovechar el enorme poder que guardan estas partículas fundamentales? En términos de One Piece podemos pensar, ¿qué de especial tienen los seres vivos que la materia inorgánica no tiene? Más aún, si esta partícula fundamental hipotética que le da poderes a las frutas es ficticia, es una invención de Oda, entonces ¿qué poder místico que no existe en nuestro mundo, qué otra cosa se inventó Oda que tienen los seres vivos y que los objetos no? La respuesta es Haki. Y si el Haki interactúa con el poder de fruta del diablo para despertar sus capacidades, estamos hablando que el Haki es también una partícula fundamental. Vegapunk no entiende bien el proceso, pero sabe que los seres vivos son la clave. No por nada ha hecho biotecnología por años. Creó dragones artificiales, ha clonado personas, las ha modificado, ha hecho a los serafines. Sabe que la clave para aprovechar esta energía especial misteriosa es la vida misma, pero aún no entiende perfectamente cómo. Tal vez él no se ha dado cuenta que lo que guardan las frutas del diablo es una perturbación en un campo cuántico nuevo. ¿Cómo es la interacción con el Haki y qué consecuencias hay? Lo dejaré para otro video. Espero que este te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. Curiosamente el misterio de las frutas del diablo resultó parecerse mucho al misterio de la dualidad onda-partícula del mundo real, o al menos a mi parecer así es. No olvides escribirme todos tus comentarios y suscríbete al canal, pues la historia del mecanismo detrás de las frutas y cómo interactúan con el Haki aún queda por verse. Nos vemos en el próximo video de Ciencia y One Piece.